Entiendo, estamos en vivo, en directo, estamos con adoración, con alabanza, estamos preparando el espíritu para que el Señor se mueva como siempre lo hace en cada uno de nuestros estudios. Le queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando, a los que se están sumando a nuestro grupo Iglesia en Casa, y el propósito sabemos que es el de crecimiento, y justamente esto tiene que ver con el tema que hoy vamos a desarrollar, que es madurez espiritual. ¿Qué tema, no? Madurez espiritual. En base a la inmadurez nosotros solemos tomar muchas y malas decisiones. La idea de estos estudios es que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todo lo que debemos hacer para poder hacerlo bien, porque muchas veces hacemos muchas cosas y no lo hacemos bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Y bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Cómo estar relacionándonos con Dios. Cómo hacer para que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso que debemos tomar. Cómo poder comunicarnos con Dios todos los días y, si es posible, a cada instante. Es lo que necesitamos. Bueno, justamente por esto vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Y bueno, esperando que sea de muchísima bendición para todos nosotros, ¿no? Nosotros nos incluimos. Y Alicia, ¿qué tema que vamos a desarrollar hoy? ¿Qué será, no? La madurez espiritual, qué pregunta. Y bueno, le vamos a pedir a Dios que nos enseñe en esta noche a madurar, así como maduramos en edad, porque nuestro ser tiene varias áreas, alma, cuerpo y espíritu, y en todas nos tenemos que alimentar e ir madurando y creciendo. Hoy nos toca el área espiritual, así que en eso vamos a tratar de ir creciendo y de tener una madurez. Así que, ¿qué tal si oramos? Vamos a pedir la guía de Dios. Ahora guíanos en oración. Padre, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos porque nos podemos unir, Señor, para, en el nombre de Jesús, estudiar tu palabra. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás. Por eso oramos con fe, sabiendo que tú estás escuchándonos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, podemos a cada uno de los que están mirando delante de tu presencia, sus hogares, sus familias, sus necesidades, sus vidas. En el nombre de Jesús las presentamos delante de ti y te pedimos que nos limpies, que transforme nuestro corazón y que podamos, Señor, entender, apreciar, comprender lo que nos vas a enseñar en esta tarde, que es la madurez espiritual. Y podamos tener madurez espiritual, podamos tener madurez en cada área de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos enseñes y que vos nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Te damos gracias por reunirnos una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y qué importante lo que nos compartía Alicia, ¿no? El decir que en realidad nosotros, el desarrollo del ser humano es nacer, crecer, madurar y también envejecer. Y en algún momento partimos de esta tierra, y una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos es que hay algo que es imprevisto, algo que está pasando que no nos hace prever, y así no estuviese pasando esto, nuestra vida sabemos que tiene un límite. Nosotros somos limitados y esto es lo que tenemos que entender. Por eso es tan importante que el hombre, tanto el hombre como la mujer, desde el principio de los tiempos, está buscando poder preceder, poder permanecer a través del tiempo. Y de ahí las famosas películas o series que hemos visto que hablan de el elixir de la vida eterna. El hombre quiere vivir para siempre, pero lamentablemente después de haber sido creado para vivir para siempre, el hombre le falló a Dios. Y bueno, justamente la consecuencia de haberle fallado a Dios tiene que ver con un límite en el tiempo de vida. El hombre fue hecho para vivir eternamente, para siempre, y esa desobediencia a Dios hizo que tengamos que un día morir, partir de esta tierra. Pero justamente Dios diseñó un plan tan hermoso, tan especial, para que un día podamos nosotros restaurar nuestro corazón, restaurar el alma y el espíritu y poder vivir con Él
eternamente y para siempre, como lo diseñó desde un principio. Poder volver al origen de la creación. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo hacer para comunicarnos con Dios? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué preguntas, no? ¿Qué es el corazón? Cuando hablamos del corazón, ya lo hablamos en otras oportunidades, estamos hablando de algo integral que abarca el centro del intelecto, el centro de los sentimientos y el centro de la voluntad. Cuando hablamos del alma y el espíritu, la palabra de Dios dice bien claro que el hombre ha sido creado de la tierra, que Dios le dio vida, le dio forma corporal y sopló en él aliento de vida. Sopló aliento de vida. Y cuando hablamos de aliento de vida, de neuma, ese soplo, quiere decir que Dios puso su espíritu en cada uno de nosotros. ¿Por qué puso espíritu en el hombre? Bueno, justamente porque el espíritu es la única manera de poder comunicarnos con un Dios espiritual, el creador de la vida. Por eso tenemos posibilidad de comunicarnos con Dios. Sí, todos tenemos posibilidad de comunicarnos con Dios. Esa es la buena noticia. Y la otra noticia, a lo mejor no tan buena, es que el hombre se acostumbró a vivir separado de Dios. Y por ese motivo no puede comunicarse con su creador. Trata de hacerlo de diferentes maneras. Por eso vamos a ver cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu y cuál es la diferencia de qué diferentes maneras el hombre ha tratado de comunicarse con Dios y no lo ha logrado efectivamente en un 100%. Pero hay una manera de comunicarse el 100% con Dios. Y la clave, tenemos que ver que debemos relacionarnos con Dios y movernos espiritualmente. Esto es lo que nos tiene que quedar centrado. Tenemos que aprender a vivir y desprendernos de todo lo material y vivir espiritualmente. En el alma, que también lo coordinamos con nuestro corazón, es nuestra personalidad, nuestras emociones, el intelecto, la voluntad, como dijimos recién, y los sentidos, todo lo que abarca el corazón. Y el espíritu humano es de la misma naturaleza que Dios, porque Dios es espiritual y el espíritu que Dios puso en nosotros es justamente espíritu, para poder relacionarnos con Él. Es nuestro ser más profundo y tiene varias leyes que no son las que vamos a ver ahora, sino las vamos a desarrollar en otros programas, en otros estudios. Cuando Dios creó a Adán, vamos a ver ahora justamente un pasaje en la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 8, para que podamos entender qué tiene que ver ese soplo de vida, a qué se refiere Dios cuando habla del soplo de vida, donde allí puso Dios el espíritu, el alma, y el espíritu controlaba todo el ser del ser humano, valga la redundancia. Cuando el hombre desobedeció a Dios, vino la muerte espiritual y por ende la muerte física. Vamos a compartir entonces lo que dice en el libro de Efesios el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a prestar mucha atención porque es un texto muy, pero muy rico, como toda la palabra de Dios, por supuesto. Y dice así: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante porque el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también, junto con Él, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, Alicia, acá estamos viendo bien claro cómo Pablo está hablando de ese ser tripartito, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. Muchos piensan que somos un cuerpo con espíritu y alma, y es totalmente al revés. Somos un espíritu, alma en un cuerpo. Espíritu y alma en un cuerpo. Y el espíritu, estábamos viendo recién, escuchando recién, que sin ese soplo de vida, el espíritu está muerto. El espíritu del hombre está vivo, pero el espíritu de Dios que no mora en el hombre a través de su espíritu, no le da vida. ¿Cómo hacer para tener vida? Bueno, primero vamos a ver las consecuencias del espíritu del hombre cuando está muerto en sus delitos y pecados. Como dice, ¿qué son los pecados? Es hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide, es estar separados de la voluntad de Dios. Muchas veces el pecado a veces es una palabra muy religiosa, pero es la denominación perfecta que Dios le dio al estar separados de Él, al hacer todo lo contrario a lo que Él quiere. Y de hecho, cuando alguien hace todo lo contrario a lo que Dios quiere, los resultados los estamos viendo en la humanidad. Estamos viendo que hay una depravación muy grande, una degeneración de todo lo que es las leyes humanitarias y por sobre todas las cosas una destrucción de la naturaleza. El hábitat que Dios nos dio, este jardín precioso llamado planeta Tierra, está siendo destruido justamente por la separación del hombre de la voluntad de Dios. Y después justamente le echa la culpa a Dios, ¿no? Qué controversia. Pero vamos a ver cuáles son estas dificultades. El alma no es mala, tenemos que aclarar que el alma no es mala. Al contrario, debemos enriquecerla, debemos estudiar, debemos alimentarla, pero el alma no debe controlar nuestro ser. Dios diseñó que el espíritu debe controlar todo nuestro ser, incluyendo el alma. Por eso, cuando el hombre tiene, a través de este modelo que vimos, el espíritu muerto, se lo llama hombre natural, no hombre espiritual. Esto lo encontramos en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Yo te invito a que nos acompañes a buscar en tu palabra, en la Biblia. Es importante que tengamos la Biblia y bueno, si no la tenés, toma nota para después buscarlo y ver que lo que te estamos diciendo está escrito en la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos vida, porque la palabra de Dios es vida para nuestro espíritu. Vamos a compartir entonces 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Yo quería agregar una cosita, que uno tiene que, todos tenemos que comprender que Dios hace al ser humano con un propósito. A todos nos hizo con un propósito. Amén. No es que a unos elige y a otros no. Él elige a todos, Él nos hace nacer y a toda criatura que hace nacer para que tengan un propósito y que ese propósito sea conocerlo a Él, porque todos somos creación suya y hasta que no lo conocemos a Él no puede tener vida nuestro espíritu. Por eso habla de que nuestro espíritu está muerto y que vivimos en la carne. Al vivir, hasta que no conocemos a Dios, aunque nos parece que hacemos las cosas bien, no tenemos al espíritu vivo. Nosotros tenemos que conocer al creador de nuestra vida para que nuestro espíritu tenga vida. ¿Amén? Pero qué aclaración que el Espíritu Santo nos trae, ¿no? A través también de la boca de Alicia, porque somos un complemento. Cuando estamos en el Espíritu de Dios nos complementamos. Y Dios quiere dar un mensaje claro, un mensaje que se entienda. La palabra de Dios es sencilla. El hombre es aquel que la hizo difícil, que la complicó, creando tantas filosofías y tantas religiones. Bueno, esto es lo que hace el hombre natural. Inventa el alma religiones, filosofías y muchas otras cosas para llegar a Dios. Pero el alma no puede comunicarse ni llegar a Dios por más buenas acciones que tenga. Es más, muchos quieren llegar a Dios a través de buenas obras. Las obras no pueden hacer que lleguemos a Dios. Hay un camino, hay un solo camino que lo vamos a ver ahora en instantes nada más. Recalcamos, el alma no es mala, ¿sí?
debemos enriquecerla, pero no debe controlar nuestro ser. Ahora, ¿qué pasa? Cuando alguien acude al camino, a la verdad y a la vida, que es Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, para llegar a Dios. Para comunicarse con Dios, Dios creó este plan perfecto, envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Él sufrió en su carne lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Murió en una cruz con mucho sufrimiento, siendo el único justo, para que luego de 3 días resucitar. Y todos aquellos que depositamos la fe en Jesucristo, en aquel que vino en propiciación por nuestros pecados, aquel que vino como nuestro abogado a pagar nuestra deuda con Dios, hiciera el camino para llegar al Padre. Esto es tan fácil de entender que los niños lo entienden. Por eso dijo Jesús que de los niños es el reino de los cielos, porque ellos no tienen complicaciones, creen con todo su corazón. Y esto es lo que invitamos a aquellos que escuchan el mensaje, porque este mensaje, esta palabra, llega a mucha diversidad de gente, llega a hermanos en la fe, a hermanos que están crecidos, a hermanos que están inmaduros y a aquellos que no conocen a Dios. Si es tu caso, si es que no estás maduro, si es que te falta y que realmente siempre dudas que Dios puede hacer las cosas en tu vida, si estás luchando con Dios, si tenés heridas en tu corazón, si estás lastimado por problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas con tus hijos, por adicciones, cualquiera que ésta sea, por prostitución, por violencia. Bueno, todas estas cosas son justamente frutos de la carne. Y los frutos de la carne, la palabra de Dios, la palabra bendita de nuestro Creador nos dice en esta hora que deben desaparecer para poder tener comunión con Él. Recordemos que el mundo espiritual sustenta el mundo material, por eso debemos tener contacto con nuestro Creador. El hombre se olvidó que Dios es el Creador y el hacedor de todas las cosas, y que todo el control le corresponde a Él. Por eso cuando vamos a Dios, Dios nos da esa cobertura. Cuando nos alejamos de la cobertura de Dios, estamos a expensas que nos sucedan muchas y malas cosas. Por eso es importante que en esta hora, si vos querés restaurar tu vida, querés restaurar tu corazón, querés volver a tener esa comunión con Dios que perdiste, si realmente querés conocer al Dios de poder que estamos hablando, si querés que tu espíritu sea vivificado, si te sentís triste, angustiado, en depresión, si te sentís con ganas de ya no vivir porque no le encontrás sentido a la vida, si tenés temor por todo lo que está sucediendo, bueno, yo quiero decirte que hay una puerta y esa puerta se puede abrir con la llave de la fe. Pon en marcha la fe. Por eso quiero invitarte a que en esta hora podamos tener una oración, que puedas poner la mano en tu corazón y puedas orarle a Dios. Dios no es una religión, Dios busca tener y volver a restaurar la relación con el hombre, que el hombre restaure su relación con Dios como fue creado y diseñado desde el principio. Por eso yo quiero que acompañes esta oración que Alicia va a hacer, guiada por el Espíritu Santo. Es una mujer de oración. Estamos buscando a Dios denodadamente para que el Espíritu Santo traiga revelación. Y si estás frustrado en tu vida, si no le encontrás un sentido a tu vida, Dios te dice en esta hora que a través de Jesús podés tener un nuevo nacimiento, una vida nueva, una vida completamente diferente, llena de bendición, con problemas, con dificultades, pero con la mano de Dios, la solución está al alcance de tu mano, al alcance, la respuesta está al alcance de tu corazón. Por eso yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y ores con nosotros, así con esta oración, diciéndosela a Dios. Sí, en este momento vamos a orar para aquel que no conoce lo que uno está hablando, no lo entiende, que el mismo Jesús dé entendimiento y les dé la capacidad de poder entender la palabra de Dios, que como decía Alejandro, no es difícil porque hasta los niños la pueden entender, por eso los niños seguían a Jesús. Y pedirle que conocerle, así de simple, no es complicado, conocer a Dios y que queremos ser sus hijos. Amén. Si hay alguno que nunca hizo esta oración, bueno, que acompañen esta oración conmigo para que
puedan ser llenos. No solamente nos tenemos que acercar a Jesús cuando tenemos alguna necesidad, porque la gente en general hacemos eso. Nos tenemos que acercar a Jesús porque Él es nuestro creador, nuestro salvador, nuestro sustentador, el que nos da la vida, el que tiene que decidir sobre nuestra vida. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia y yo pongo a todos aquellos que están escuchando, que quizás no han tenido un encuentro contigo o quizás lo tuvieron, Señor, pero se fueron apagando, se fueron alejando, para que vos estés obrando en sus vidas y en sus corazones. Llénalos de tu presencia, dales paz, que ellos sientan tu cobertura, sientan, Señor, todo lo que vos tenés, que en la cruz diste por cada uno de nosotros. Señor amado, entra en cada corazón. Te invitamos a que entres en nuestras vidas para que tú las gobiernes. Sí, Señor. Y así tener paz, así tener armonía contigo, Señor, así tener todo lo que vos nos ofreces, Padre, esa vida eterna, Señor, el perdón de los pecados, Señor, porque nos tenemos que reconocer pecadores. Padre, entra a nuestro corazón, gobierna nuestra mente, gobierna nuestra vida, gobierna nuestro ser de ahora en más. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y mientras Alicia oraba, me acordaba de todo el pasaje de Jesús mientras estuvo su ministerio aquí en la tierra y estaba con sus discípulos y Él les enseñaba. Y muchas veces los discípulos, como nosotros, a pesar de estar al lado de Jesús, ellos había muchas cosas que no entendían. Y cuando Jesús veía que ellos no entendían, era como que les decía, muchachos, no entienden lo que les estoy diciendo. Si no entienden lo que les digo, entiendan por lo que ven, por las obras, por los milagros, por las maravillas. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y el mayor de los milagros es que nuestro corazón cambie. Que pasemos de muerte a vida, porque sin el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, sin la fe en Jesucristo, estábamos muertos. Pero Dios, a partir de esta confesión que hacemos, tenemos vida y vida eterna. Quiero decirles que Jesús también les decía, en realidad no les hacía hacer una oración. Si leemos la palabra de Dios, si leemos los evangelios, la palabra de Dios les decía, Jesucristo mismo les decía, si creían. Y la gente le decía, sí, creo. Bueno, si crees que yo soy el Hijo de Dios, tu fe te ha salvado. Sé sano. La fe es el papel principal que juega en nuestra decisión por la vida. Creer en Jesús. Por eso te animamos a que pongas en marcha la fe, que dejes de lado todo lo que está pasando. Sé que es difícil, sé que hay muchas tribulaciones, que hay muchas angustias, que hay muchos dolores, que hay muchas necesidades. Hay mucha gente que nos llama por teléfono. Estamos comunicados a través de distintas vías desde hace muchos años y vemos cuánta necesidad hay. Pero cuando la gente sale de esa necesidad, se olvida de Dios. No te olvides de Dios. Ponelo en primer lugar en tu corazón. Vamos a seguir desarrollando este tema. Quizás en otro programa. Queríamos que esto quede claro. Decirle a Jesucristo, yo creo en vos. Creo en vos. Toma mi corazón, como la oración que hicimos recién, en tu intimidad y decíselo a Él. Decíselo a Él. No necesitas que nadie te escuche. Y confesarle todas las cosas que lastimaron a Dios, que vos hiciste mal, que vos sabés cuáles son, decíselas a Él. No hace falta ningún hombre para que vayas a confesar tus pecados. La Biblia dice que debemos ir directamente al Padre Celestial. Y para ir redondeando, vamos a decir que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Y el Espíritu Santo lleva ese mensaje a nuestro espíritu y nos da vida. Así que la vida de Dios, que la vida que el Espíritu Santo imparte en esta hora, llegue a tu corazón y tengas un nuevo amanecer, una nueva fortaleza, una nueva esperanza. Vamos a hablar en nuestro futuro encuentro, seguramente vamos a estar hablando de las dificultades del alma. Vamos a hablar de qué manera el corazón se comunica con Dios, de qué manera el corazón, el alma se emociona,
de qué manera podemos poner en marcha la voluntad. Ahora que no quede en la teoría, pongamos en marcha la fe. Poner en marcha la fe significa hacer lo que Dios nos pide. Lee la Biblia, lee los evangelios. El Espíritu Santo de Dios te va a revelar qué es lo que quiere para tu vida y hacelo, porque ahí está la bendición de Dios. Entonces, recordemos que vamos a seguir hablando de las dificultades del alma, qué debemos hacer con el alma para poder sacar la inmadurez de nosotros y cuáles son esas señales de inmadurez y cómo hacer para poder lograr el crecimiento en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? El propósito es muy simple. La palabra de Dios dice que para que en todas las cosas, escuchen bien, para que en todas las cosas nos vaya bien. El propósito de Dios, como decía Alicia, desde que nacimos, es que en todas las cosas nos vaya bien. Y para que eso suceda, debemos estar junto a nuestro Papá Celestial. Que Dios los bendiga. Y recuerden, tenemos vías de comunicación a través de WhatsApp, tenemos nuestro sitio web, Iglesia en Casa, también tenemos nuestra página web en Facebook, Iglesia en Casa, y también nuestra página web en Facebook que se llama Montesanto NEC. Montesanto NEC significa, Montesanto es el monte donde Dios le entregó a Moisés los mandamientos. El Monte Santo es el lugar alto donde podemos encontrarnos con Dios, un lugar de santidad, un lugar donde queremos encontrar la pureza para nuestro corazón, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, lo dice la palabra. Y justamente Montesanto NEC, porque es de Necochea. También tenemos hermanos en Buenos Aires que también han sido instruidos aquí en Montesanto NEC, han sido ordenados como pastores, un matrimonio precioso, Gustavo y Patricia, a quien le mandamos un enorme beso desde acá. Ellos tienen Montesanto BA, Montesanto Buenos Aires. Nos une el mismo espíritu. Y recuerden, cualquier necesidad de oración, escríbanos. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando a Dios y nosotros podemos dar testimonio, Alicia, que Dios responde las oraciones. Tenemos muchos testimonios de hombres y mujeres, no solamente en nuestra familia, sino también hombres y mujeres que se acercaron a Dios y que han recibido la respuesta a su necesidad. Que Dios los bendiga. Nos vamos a volver a encontrar. Dios les bendiga. Y bueno, como decía el título de la madurez espiritual, tengan presente que hoy dimos el primer paso, el primer escaloncito subimos para llegar a la madurez espiritual, que no se va a terminar nunca. Vamos a seguir creciendo hasta que nos vayamos allá con papá. Pero dimos el primer paso, que es creer en Jesús y decirle que está en nuestro corazón. Ese es el primer paso para que nuestro espíritu viva y siga madurando día tras día, porque esto es un crecimiento diario. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Como dice Alicia, estamos felices de haber sembrado un día más la palabra de Dios. No te canses de sembrar la palabra de Dios, no te canses de sembrar en el corazón de Dios. ¿Y cómo hacer? Bueno, entregándole tu corazón. Que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar el viernes, Dios mediante, a las 20 horas, por esto que debemos llamar Iglesia en Casa. Que Dios te bendiga.